Buenas, mi nombre es José Marcano, soy estudiante de la Universidad Nocturna de Esparta, segundo semestre de Ingeniería de Sistemas. Y vengo a hablar sobre cómo hallar los puntos máximos, puntos mínimos y puntos sillas de una función de dos variables. Lo primordial que hay que saber es qué es un punto mínimo y qué es un punto máximo para una función de dos variables. Cuando hablamos de una función de dos variables, sus gráficas siempre van a ser ya no solo en el eje X y en el eje Y, sino que va a haber un tercer eje que va a ser el eje Z. Para la gráfica de los puntos máximos vamos a tener una gráfica similar a esta, muy parecida a una montaña que surge hacia el eje Z. En esta gráfica o en esta micromontaña que se nos hace, por llamarla de alguna forma, van a haber infinitas circunferencias, cada una más pequeña o más grande conforme se acerquen o se alejen del punto final, en nuestro caso punto máximo. Entonces, para el punto máximo llamemos a este punto AB. Para el punto AB tenemos que la función original que origina la gráfica, la función fxy, debe ser menor o igual a la función en ese punto, es decir, la función AB. Para todo valor de xy en ese punto perteneciente a un disco, es decir, a una de estas circunferencias, con centro en AB. Esa sería una definición de lo que es un punto máximo en una función de dos variables. Para el punto mínimo tendríamos una gráfica opuesta, es decir, de la siguiente manera. En vez de esta ser proyectada hacia la parte positiva del eje Z, la gráfica, cuando es un punto mínimo, va a ser proyectada hacia la parte inferior o hacia la parte negativa del eje Z. Es decir, va a ser una gráfica de este modo. Siendo este punto, llamémoslo igualmente AB, un punto mínimo, o el punto menor de la gráfica. Punto mínimo. Para la función del punto mínimo tenemos que la función original fxy debe ser mayor o igual a la función en el punto AB, es decir, en el punto mínimo. Para todo valor de x, y perteneciente a un disco con centro en AB. Pero, ¿qué son en sí los puntos críticos? Los puntos máximos, los puntos mínimos, los puntos sillas. En realidad son puntos críticos de una función, es decir, donde ocurre un cambio relevante del carácter de la gráfica, es decir, creciente, decreciente. Por lo menos, un punto silla ya no tendríamos solo una gráfica tipo montaña hacia arriba o tipo montaña hacia abajo, sino que la gráfica del punto silla se le conoce así porque su figuraje o su gráfica asemeja mucho a una silla de montar. Es decir, la gráfica para el punto silla sería la siguiente. Tendríamos una gráfica de esta forma proyectada en X y Z, proyectada hacia X y Z. Con cada uno de estos valores proyectados en Z, es decir, aquí tendríamos un punto máximo, aquí habría un punto mínimo, aquí habría un punto máximo, y en estos dos extremos de la gráfica tendríamos un punto silla, debido a que es donde la función tiene un cambio que ya deja un cambio positivo. En esta parte de la gráfica los valores deberían ser 0.
Es decir, los valores de los discriminantes deberían ser 0 o inferiores. Bueno, una vez que tenemos claras las definiciones del punto máximo, puntos mínimos y puntos silla, podemos comenzar a resolver ejercicios. Un ejemplo es la siguiente función: f de x, y, igual a x cubo más y cubo más 3xy. Nos piden hallar los puntos máximos, mínimos o en su defecto puntos silla que posea la siguiente función. Para eso necesitamos primero realizar lo que es una derivada parcial en función de cada una de las variables o con respecto a cada una de las variables x o y. Es decir, entonces decimos que la primera derivada parcial o la derivada parcial de primer orden, vamos a decir la de 1, que va a ser con respecto a x de la función xy, va a ser la siguiente: derivamos con respecto a x toda la función, es decir, la derivada de 3x cubo es 3x cuadrado. Como estamos derivando solamente la x, la y se vuelve una constante, por lo tanto la derivada de una constante es 0. Diríamos más 0, o no lo colocaríamos, más la derivada de 3xy en función de x. La derivada de x es 1, que multiplica 3 y multiplica y, es decir, más 3y. Y esa sería nuestra primera derivada parcial en función de x. Para la derivada parcial en función de y, que llamaríamos d2 de fxy, que sería la primera derivada parcial con respecto a y de la función original, sería como 3x cubo no posee una y multiplicando, no posee una y, se vuelve constante y la derivada de una constante es 0. Entonces 0 más la derivada de 3y cubo es 3y2 más 3x. Y así obtendríamos las primeras derivadas parciales de nuestra función original o las derivadas parciales de primer orden con respecto a cada una de las variables. ¿Qué hacemos ahora? Igual agarramos ambas derivadas, las igualamos a 0 y convertimos todo esto en un sistema de ecuaciones. ¿Qué haríamos? Lo primero que debemos hacer es despejar una de las dos variables en cualquiera de los dos sistemas. Por lo menos yo voy a despejar la variable x, la variable y. Entonces diríamos que 3x al cuadrado más 3y es igual a 0, donde tendríamos que 3y es igual a menos 3x al cuadrado, donde tendríamos que y es igual a menos x al cuadrado. Ahora, llamaremos a este valor 1. Bueno, una vez obtenido el valor de y, es decir, y igual a menos y al cuadrado, sustituimos en la segunda ecuación que llamaremos número 2. Entonces tenemos que sustituyendo 1 en la ecuación 2, tendríamos lo siguiente: 3, cambiamos y cuadrado por y, entonces por menos x al cuadrado, como la y está elevada al cuadrado, la elevamos, más 3x. Todo eso igual a 0. Como aquí tenemos una potencia de potencias, sabemos que todo número negativo elevado a una potencia par da un número positivo, entonces sería 3 que multiplica a x positiva, y como es una potencia de potencia, multiplicamos los exponentes, nos quedaría 3x a la 4 más 3x. Todo eso igual a 0. Podemos, en este punto, para seguir resolviendo, debemos sacar factor común igual a 3x. Entonces decimos
que 3x que multiplica a x cubo más 1 es igual a 0. Por el teorema del factor nulo podríamos decir que o 3x es igual a 0 o x cubo más 1 es igual a 0. Por lo tanto, de este lado nos quedaría x igual a 0 y para este lado nos quedaría x cubo igual a menos 1 y nos quedaría x igual a menos 1. Y obtendríamos nuestros dos primeros valores de x. Ahora, para x0 igual 0, sustituyendo en 1, es decir, en y, tendríamos que y es igual a menos x al cuadrado y y es igual a menos que multiplica para el valor 0 a 0 al cuadrado, que nos quedaría y igual 0. Y para x igual menos 1 tendríamos que y es igual a menos que multiplica a menos 1 al cuadrado y y nos quedaría igual a menos 1 porque menos 1 al cuadrado es 1 positivo por el negativo de aquí afuera nos quedaría igual menos 1. Entonces diríamos que el primer punto crítico cuando x vale 0 lleva a valer 0 y podríamos decir que este punto se encuentra en el origen. Para el segundo punto crítico, que es cuando x vale menos 1, y va a valer menos 1. Y así tendríamos nuestros primeros, o tendríamos los puntos críticos de esta función. Bueno, una vez obtenidos los dos puntos críticos, es decir, el primer punto crítico que tuvimos fue el punto 0,0, es decir, en el origen, y el segundo punto crítico fue en el punto 1,1, menos 1, es decir, 1x menos 1y. Nos regresamos a nuestras primeras derivadas parciales. En función de x, nuestra derivada parcial del primer orden en función de x, y nuestra primera derivada parcial del primer orden con respecto a y. Ahora, una vez obtenida cada una de estas dos derivadas, el siguiente paso es obtener las derivadas parciales del segundo orden con respecto a la misma variable y luego derivar la derivada parcial del primer orden con respecto a x, derivarla con respecto a y la que hicimos con respecto a y, derivarla con respecto a x. Es decir, realizar cada una de las correspondientes derivadas mixtas de cada una de estas derivadas. Es decir, para la derivada parcial de segundo orden con respecto a x, es decir, de 1, 1, de la función xy, tendríamos que para derivar toda esta función, toda esta función con respecto a x, tendríamos que este 2 baja, 2 por 3 son 6, tendríamos 6x para el primer término. La derivada de una constante es 0 y como 3y no posee x, se toma como constante y es 0. Es decir, nuestra segunda derivada parcial con respecto a x, sería 6x. Por lo que es lo mismo nuestra derivada de segundo orden con respecto a x. Para la derivada de segundo orden con respecto a y, que la llamaríamos d22 de la función fxy, tendríamos que la misma es igual a la derivada de cada uno de estos términos. Es decir, este 2 baja, 2 por 3 son 6, tendríamos 6y. Como 3x no posee una y estamos derivando con respecto a y, se vuelve constante y por lo tanto es 0. Entonces, de esta forma obtendríamos nuestra derivada de segundo orden con respecto a x y nuestra derivada de segundo orden con respecto a y. Ahora nos restaría hacer las correspondientes derivadas mixtas con respecto a cada una de las derivadas del primer orden. Es decir, para la derivada mixta de la derivada del primer orden de 1,
sería de 1, 2, que sería la derivada de primer orden con respecto a x, derivada con respecto a y de la función f(x,y), que vendría siendo igual a la derivada de todo esto con respecto a y. Entonces, 3x al cuadrado no posee y, por lo tanto es constante y es igual a 0. No lo colocamos. Para la derivada de 3y, la derivada de una variable es 1 que multiplica 3, nos quedaría para la derivada mixta en función de la primera derivada parcial de x con respecto a y, nos quedaría igual a 3. Y para la derivada parcial de segundo orden de la derivada de y con respecto a x, que sería de 2, 1 de la función f(x,y), nos quedaría que sería solamente la derivada de este término, porque el término 3x no posee. El término, nos quedaría que es la derivada solamente de este término, porque el término 3y cuadrado no posee x, y como vamos a derivar con respecto a x, todo esto se vuelve constante y se vuelve 0. Es decir, solo tendríamos que sacar la derivada de este término, que sería igual a 3. En la mayoría de los casos, ambas derivadas mixtas coinciden y es una forma de corroborar que el ejercicio va perfectamente bien hasta ese punto. Bueno, una vez obtenida cada una de las derivadas parciales, el siguiente paso es obtener lo que se llama determinante o discriminante hessiano, que es el que nos va a permitir decir si cada uno de estos puntos críticos son puntos máximos, mínimos o, en su defecto, puntos sí. Ahora, el discriminante hessiano fue propuesto por un filósofo y matemático alemán llamado Hertz, que vivió durante el año 1811 y 1847. Él dice que el discriminante de una función de dos variables es igual a el determinante de una matriz formada por las derivadas parciales de segundo orden de dicha función, es decir, la derivada de 1, 1 o f(x,x), la derivada de 1, 2 o f(x,y), la derivada de segundo orden y(x), es decir, de 2, 1, y la derivada de 2, 2, que sería f(y). El determinante de esta matriz formada por cada una de estas derivadas va a ser igual al discriminante hessiano. Discriminante hessiano, que es el que nos va a permitir decir si son puntos máximos, si cada uno de los puntos críticos son máximos, mínimos o puntos sí. Entonces, sustituyendo cada uno de nuestros valores que tuvimos anteriormente en dicha matriz, tendríamos lo siguiente. Para D11, 1 tendríamos que su valor es 6x. La primera derivada mixta de 1, 2 sería 3. La segunda derivada mixta sería igualmente 3. Y la derivada de segundo orden para y sería 6y. Para calcular el determinante de una matriz 2×2 debemos multiplicar esta diagonal y restarle esta otra diagonal, es decir, 6x por 6y menos 3 por 3, podríamos escribirlo 3 al cuadrado, y esto nos quedaría igual 6x por 6y menos 9. Y esta sería nuestra fórmula para calcular el determinante. Entonces, para el punto crítico número 1, que se encuentra en el origen, el punto 0, 0, tendríamos que su determinante o discriminante es igual a, sustituimos cada uno de los valores de x y de y en la función, entonces nos quedaría 6 por el valor de x, que es 0, sería 0, que multiplica a 6 por el valor de y, que sería 0, menos 9. Todo este discriminante nos va a dar que es igual a menos 9, cuyo valor es menor que 0. Para el segundo punto, que sería el punto crítico 2,
que va menos 1x y menos 1y, tendríamos que su determinante va a ser igual a 6 por el valor de x, que sería menos 6 multiplicado por 6 por el valor de y, que es menos 1, sería menos 6 menos 9. 6 por 6 es 36 y menos por menos es más, por lo tanto diríamos que 36 menos 9 sería igual a nuestro discriminante hessiano, y todo esto nos daría igual a que dicho discriminante para el punto crítico 2 es igual a 27, que es mayor que 0. Según el teorema de los puntos máximos, mínimos y puntos sillas para una función de dos variables, es punto mínimo o punto máximo si el discriminante hessiano es mayor que 0, y punto silla si el mismo es menor o igual a 0. Para el caso en el que el discriminante hessiano sea mayor que 0, tendríamos que para la derivada parcial xx mayor que 0 tendríamos un punto mínimo, y para la segunda derivada parcial con respecto a x, es decir, fxx menor que 0, tendríamos un punto máximo. Es decir, el discriminante cuando nos da menos 9 es menor que 0, directamente podemos afirmar que es un punto silla. Para el segundo discriminante, 27, que es mayor a 0, debemos sustituir el valor de x, es decir, este valor, en la segunda derivada parcial con respecto a x, es decir, en esta derivada, para obtener si la función es mayor a 0 o menor que 0. Es decir, como ya sabemos, el discriminante como es menor a 0, directamente decimos que es un punto silla. Ahora, como el discriminante para el segundo punto nos dio mayor que 0, debemos decir si es un punto máximo o en su defecto un punto mínimo. Ahora, como el discriminante es mayor que 0, debemos sustituir en la derivada parcial de segundo orden el valor de x para dicho punto. Es decir, para fxx igual 6x, sustituimos el valor de x, nos quedaría que fxx va a ser igual a 6 que multiplica a menos 1, y eso nos daría igual a fxx igual a menos 6, que es menor que 0. Por lo tanto, podríamos afirmar que el segundo punto es un punto máximo. Y de esta forma habríamos culminado el ejercicio debido a que solo nos piden hallar los puntos mínimos, máximos o puntos silla que posee la función. Sin embargo, todavía podemos realizar un paso más, que es convertir en z a lo que decimos función fxy, lo hacemos z y obtendríamos la tercera coordenada para hacer los puntos en el espacio. Para el punto crítico, z nos valdría 0 para x, 0 al cubo es 0, y vale 0, 0 al cubo es 0, 0 más 0 es 0, y 3 que multiplica a 0 por 0 es 0. Entonces, z para el primer punto crítico sería igual a 0, luego que tendríamos una terna en el origen, es decir, el punto 0x, 0y y 0 en z. Y así tendríamos nuestro primer punto espacial. Para el segundo punto, buscando z2, sustituimos x menos 1 al cubo, nos quedaría que menos 1 al cubo es menos 1, y vale menos 1 al cubo sería menos 1, más 3 que multiplica menos 1 por menos 1, que sería 1 positivo, 3 por 1 son 3, y esto nos quedaría que menos 2 más 3 va a ser igual a z, que a su vez va a ser igual menos 2 más 3, que es 1 positivo. Y nuestro segundo punto en el espacio nos quedaría
menos 1x, menos 1y y 1 positivo en z. De esta forma tendríamos el ejercicio completamente resuelto.